Hola, ¿cómo están? Les saluda Ger Kaiser. Bienvenidos al canal Entre Plumas y Papeles. Hoy día veremos tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Pero antes debemos conocer quién fue Ricardo Palma. Su verdadero nombre es Manuel Ricardo Palma Soriano, nacido en Lima el 7 de febrero de 1833. Fue un escritor romántico, costumbrista, tradicionalista, periodista y político peruano, conocido como Don Ricardo Palma, famoso principalmente por sus relatos cortos de ficción histórica reunidos en el libro de Tradiciones Peruanas. Fue el creador de un género intermedio entre el relato y la crónica, que renovó la prosa sudamericana. Aunque se le considera integrante desde la escuela romántica, la obra de Ricardo Palma no obedece del todo a sus presupuestos, salvo por algunos matices estilísticos que empleó como soporte formal. Es cierto que en su juventud hizo una apasionada defensa del romanticismo, pero luego le jugaría con gran severidad y trazaría su propio derrotero artístico. Hijo de familia humilde, realizó sus estudios en el Colegio de Noel, el Colegio Orengo y Convictorio de San Carlos. Así también se inició como masón a los 22 años en la Logia Chalaca del Callao Concordia Universal. Sirvió a la Armada y tomó parte en el desembarcadero de Guayaquil en 1859, durante la guerra con Ecuador. En noviembre de 1860 participó en el asalto a la casa presidencial que cometió un grupo de civiles y militares de tendencia liberal, liderados por José Gálvez. El golpe falló y tuvo que exiliarse a Chile, donde fue miembro de la Sociedad de Amigos de la Ilustración y colaboró en la Revista del Pacífico y en la Revista de Sudamérica. En 1863 pudo regresar a Perú y al año siguiente fue nombrado cónsul en el Pará, en Brasil, aunque nunca llegó a ejercer el cargo, pero tuvo una licencia y viajó a Europa. Retornó vía Estados Unidos a Perú cuando el país estaba ya en pleno conflicto con España. Tomó parte en la sublevación del coronel José Balta y estuvo en prisión y desterrado brevemente en Guayaquil. Balta lo nombró su secretario particular después de ser elegido presidente en 1868. Al poco tiempo fue elegido también senador por Loreto, cargo que ejerció hasta 1872. Tras el asesinato de Balta, pasó a dedicarse exclusivamente a la literatura. Don Ricardo Palma ocupó el cargo de director en la Biblioteca Nacional, que se encontraba destruida como consecuencia de la guerra con Chile. Su labor al frente de esta institución constituyó uno de los grandes logros de su vida y logró reconstruir el fondo gracias a pedir donaciones de libros a sus contactos en varios países, por lo que le apodaron el bibliotecario mendigo. Pero retornando en el tiempo, en 1848 empezó su carrera literaria, según propia confesión, formando parte del grupo que después él mismo denominaría la Bohemia de mi tiempo. Comenzó escribiendo poesía, a la vez que ejercía el periodismo en diversas publicaciones periodísticas, la mayoría de extensas efímeras, como redactor crítico de espectáculos, para lo cual usó múltiples seudónimos. De reconocido prestigio en el mundo cultural hispanoamericano, Ricardo Palma es la figura más significativa del romanticismo peruano y uno de los escritores mejor dotados del siglo XIX americano. Espíritu polifacético, renovador y progresista, su actividad literaria se desarrolló en campos muy diversos. Entre sus trabajos históricos podemos mencionar las tradiciones peruanas. Párrafo aparte merecen relatos construidos a partir de hechos históricos o anécdotas populares de carácter ligero y burlesco, que constituyen un género literario particular. Aunque Palma había escrito los primeros de estos relatos antes de su destierro a Chile, solo varios años más tarde se dedicó a editar la primera serie de Tradiciones en 1872, siguiendo la segunda serie en 1874, la tercera en 1875, la cuarta en 1877, la quinta y la sexta serie de Tradiciones se emitieron en 1883, seguida de Ropa Vieja en 1889
y ropa apolillada en 1891. Después de publicar en Buenos Aires la primera edición extranjera de estos relatos en 1890, publicó una edición en España con el título Desde entonces aparecieron tradiciones y artículos históricos en 1899, Cachivaches en 1900, Mis últimas tradiciones peruanas y Cachivachería en 1906, apéndice a Mis últimas tradiciones peruanas en 1910, y una edición póstuma con el título El Palma de la Juventud, emitido en 1921. Tras su muerte, las hijas del escritor peruano llevaron a cabo una edición definitiva de las tradiciones peruanas, que contó con el auspicio del gobierno peruano, basado en 6 volúmenes, emitidos desde 1923 hasta 1925. El conjunto de esta obra, dividido en 11 series, es realmente una obra maravillosa. Don Ricardo Palma fue poco a poco desligándose de la leyenda romántica española y perfilando hasta madurar artísticamente en una especie narrativa, la tradición, en la que supo genialmente enlazar rasgos románticos, la leyenda, la novela histórica y costumbristas, humor, espíritu crítico de usos e instituciones nacionales de habla popular, enriqueciéndolos con las lecciones de los grandes sátricos y novelistas picarescos del siglo de oro español, así como los ironistas de la Ilustración y el liberalismo. Luis Loaiza, un narrador del siglo XX, de la época de los 50, ha sostenido en su libro El Sol de Lima, de 1974, que al leer las tradiciones se advierte que el autor era un hombre de su tiempo. El mundo de la colonia era, o pretendía ser, jerárquico. En las tradiciones hay un sentimiento democrático, igualitario, se festeja el respeto ante la autoridad. En la actualidad, aun cuando sus méritos literarios sean materia de discusión, no se deja de reconocer el enorme impacto que tuvieron dentro de la narrativa hispanoamericana, gozando todavía de gran popularidad. La trascendencia de la obra de don Ricardo Palma influencia fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, donde privilegia la modalidad escrita y la ficción. Las tradiciones peruanas tienen algunas características propias de sí. Usan un lenguaje popular repleto de refranes, proverbios, canciones, coplas. Se basan en un suceso histórico que tiene sustento en los archivos o documentos. Recuerden que Ricardo Palma fue bibliotecario de la Biblioteca Nacional del Perú, la cual reconstruyó. El tono de las tradiciones eran oral o informal, tratando de llegar y capturar al lector. Propio del romanticismo era el drama. Estaba cargado cuando la narración así lo requiere. Tenía muchas críticas de las instituciones y costumbres políticas y religiosas de la época, que se describen después, incluso de interrumpir brevemente la narración antes iniciada. Al ser relatos cortos, los personajes eran muy diversos. Los 6 volúmenes constan de 453 tradiciones, cronológicamente impresas dentro de la historia peruana, y 6 de ellas se refieren al imperio incaico, 339 se refieren al virreinato, 43 se refieren a la emancipación, 49 se refieren a la república y 16 nos ubican en un periodo histórico preciso del Perú. Entre todas estas tradiciones podemos encontrar 5 que hablan acerca de la independencia del Perú. Por ejemplo, pan, queso y raspadura. Tras decidir que la mañana del día siguiente iniciarían la batalla de Ayacucho, el mariscal Sucre y sus generales acordaron que la señal para iniciar el ataque serían pan, queso y raspadura, en honor a la humilde comida que compartieron los patriotas aquel día. Otro de ellos es el secreto de la confesión. Atormentado por la posibilidad de ser traicionado mientras tenía sitiado el Real Felipe, el español Ramón Rodil amenazó con fusilar al sacerdote María Luz, quien también era fiel a la corona, pues se negó a revelar que los soldados habían confesado que se pasaría al bando patriota. Otro de ellos sería María Abascal, una niña con rasgos europeos abandonada en una picantería. Ella es adoptada por los dueños de la posada, convirtiéndose en la adolescencia en la compañera del militar argentino Bernardo de Monteagudo.
hasta que es asesinado durante su paso en Lima. Otra tradición es el Padre Pata. El fray Matías Zapata, cura de Chancay, fiel a España, excomulga a José de San Martín, enterado de que éste había desembarcado en Pisco. Además, este le quita el San de su apellido al no ser considerado un santo, quedando como Martín. Días más tarde, a su paso por Chancay, San Martín decide vengarse del padre. Finalmente, la justicia de Bolívar. A su paso por Huaraz, antes de la batalla de Junín y Ayacucho, un pelotón monta una fiesta en casa de la ciudad. Esa noche un soldado intenta ingresar al cuarto de una de las hijas, siendo asesinado por la dueña de casa. Enterado Bolívar, se traslada desde Caraz, decidiendo un castigo que toma por sorpresa a todos los soldados. Adicional a este tipo de tradiciones y basándonos en aquellas que no son de la independencia del Perú, podemos encontrar a las Lloronas, el Niño Llorón y entre otros, las cuales te contaré en un siguiente video. Si el video te gustó, dale un pulgar arriba para poder seguir generando este tipo de contenidos. Espero que me acompañes en el siguiente video de Entre Plumas y Papeles. Te saluda Ger Kaiser, hasta luego.